Buenos días, hoy estamos con Julio Paneque. Él es experto en sistemas inteligentes, robótica y vehículos aéreos no tripulados. Nos va a hablar más concretamente de la monitorización del ecosistema. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de empezar. Genial, pues Julio, si nos puedes explicar un poquito en qué consiste esa monitorización del ecosistema, ¿cómo se hace? Pues mira, principalmente monitorizar el ecosistema consiste en adquirir la mayor cantidad de datos posibles sobre ese ecosistema, sobre las especies que hay en él, para poder hacernos las preguntas correctas, para poder hacernos las preguntas sobre, oye, ¿por qué está ocurriendo esto con esta especie que viene en el ecosistema? ¿Por qué hay alguna influencia entre, por ejemplo, la acción humana, la polución que puede haber en la ciudad, cualquier variable de algún último cambio climático que haya habido, algún fenómeno cercano? ¿Hay alguna influencia entre esos hitos y que haya ocurrido algo en el ecosistema? Pues monitorizar el ecosistema es buscar qué fuentes de datos, qué cosas nos permiten conocer cómo funciona y nos permiten sobre todo hacernos estas preguntas. ¿Y cuáles son las fuentes de datos que se usan para esta monitorización? Pues principalmente hay dos tipos. Por un lado está lo que se conoce como remote sensing, que consiste en, o bien con sistemas, por ejemplo, satelitales, drones, o sea, sistemas que desde el aire o desde el espacio captan imágenes de la Tierra y captan una serie de datos de la misma. Por ejemplo, estos sistemas lo que hacen es que capturan tanto imágenes en color como imágenes multiespectrales en distintas bandas de frecuencia, que dan información a lo mejor incluso de temperatura, de cómo está la clorofila de las plantas. Todo eso se puede capturar desde un nivel satelital, que es como a más gran escala, también con vuelos a mucha altura, pero no a nivel satelital. También con drones, que a lo mejor pues una persona o una entidad quiere hacer un vuelo más cercano tomando ese tipo de datos. Y luego tenemos otro salto que sería lo que es bueno, dentro del remote sensing también tenemos un hueco más que no es desde una plataforma aérea, pero sí que tenemos una estación, normalmente son de láseres que miden la reflectividad de las nubes, ¿vale? Bueno, de las nubes, de los... ¿cuál es la palabra? Perdón. De los aerosoles, miden la reflectividad de los aerosoles. Sí. Y también obtienen datos remotos, pero desde tierra, porque son unas estaciones de tierra que tienen unos líderes muy grandes y simplemente toman esa reflectividad y también permiten pues tomar decisiones sobre temperatura, sobre cómo están produciéndose algunos tipos de fenómenos de cambio climático y demás. Y luego ya tenemos otros tipos de sensores que son los que se colocarían in situ, o sea, que nosotros vamos, por ejemplo, queremos monitorizar cómo está la humedad, cómo está la temperatura en un campo, y colocamos ahí pues una serie de sensores que pueden medir todas estas variables, pueden medir temperatura, humedad, pueden medir cómo está el estado del suelo y pues simplemente lo miden cada cierto tiempo y de manera periódica. Y luego ya por último hay un pequeño hueco también que es la colaboración ciudadana. Por ejemplo, hay muchos proyectos en los que se está pues un poco confiando en que el ciudadano sube, por ejemplo, imágenes de cómo está una playa a lo largo del año. Y con las imágenes que a lo mejor pues 10, 100 o 1000 personas han ido mandando durante un año, podemos un poco apoyarnos en ellas para monitorizar cómo está evolucionando la playa. ¿Y eso lo envían directamente o hay algún tipo de plataforma al que puedan subir esas imágenes? Sí. Por ejemplo, en el proyecto Indalo había una pequeña plataforma metálica que colocábamos en las distintas playas, sí, que tenía un código QR y un hueco para poner el móvil. Entonces pues la persona hacía una foto con el móvil y luego pues tenía el código QR ahí para subirla a una página web donde estaban guardados esos datos. Entonces de esa manera un poco permite claro, que el ciudadano lo vea, le llama un poco la atención y quiera también colaborar porque ve que es algo entretenido de hacer, ¿no? ¿Y qué aceptación habéis tenido? ¿Ha habido muchos colaboradores o cómo ha sido? Yo creo que en general ha sido buena, también tenemos que esperar un poco ahora al final del proyecto para ver ya cuántos datos claro, en total se han recabado. Pero en general creo que la gente cuando le das este tipo de capacidad de colaborar siempre suele cogerlo con cierto gusto, porque muchas veces a lo mejor el ciudadano normal no hace nada, pero si por ejemplo es algo sobre caballos, pues el ciudadano que le gusten los caballos siempre estamos atentos un poco a cuidar por el bienestar. O alguien que viva en una playa y quiera pues estar, que esté cuidada y que quiere un día a lo mejor que lo ve más llena de basura o que la ve como demasiado, con muy poca arena, pues quiere señalarlo, pues también un poco hace ese esfuerzo de subir las imágenes. Entonces el ciudadano concienciado con el tema específico siempre suele reaccionar muy bien en eso. Claro, es súper positivo porque al final
es como una red de colaboración entre todos, no solo desde el punto de vista científico, que al final está muy bien esa aplicación, ¿no? Y que se vean involucrados. ¿Y cuáles serían las mayores dificultades a las que se enfrentan los científicos cuando quieren recabar este tipo de datos? Pues mira, principalmente es cómo enfrentar la resolución. ¿Qué es la resolución? Los datos pueden tener dos tipos de resolución, espacial y temporal. La resolución temporal sería cada cuánto tiempo tomamos un dato, y la resolución espacial sería en qué hueco de espacio, ¿vale? O cuánto hueco de espacio representa ese dato. Por ejemplo, con las imágenes se ve muy claro. Un satélite puede pasar una vez cada varios días por el mismo punto y toma unas imágenes, que tener una imagen cada 5 días es algo muy positivo, es algo que aporta mucha información. Pero muchas veces los satélites están tan lejos que con los sensores que tenemos hoy en día, pues las imágenes que toman, cada píxel tiene varios metros, entonces no te permite ver detalles muy cercanos, pero tienen una resolución temporal muy alta, pero a cambio de una resolución espacial más baja. ¿Qué es lo que pasa? Luego tienes otros sistemas que, por ejemplo, los sensores tendrían una resolución temporal muy alta y una resolución espacial muy alta también, porque los puedes colocar allá donde quieras tener esa información. Entonces, pues te permiten tener dos sensores a medio metro cada uno o a 100 metros, ya depende del problema que quieras monitorizar. Pero tienen un problema, que es que tienes que ir a donde sea, instalarlo, y eso pues tiene una serie de costes, tienes que ir con un Land Rover, tienes que muchas veces pues, un poco cargarte el ecosistema para poder instalar ese sensor para ya olvidarte. Y luego, por otro lado, también tenemos la capacidad de hacer vuelos con drones, por ejemplo, que sí que aportan mucha resolución espacial, pero tienes que hacer un vuelo cada cierto tiempo, que es muy costoso, y además puedes molestar a las especies del ecosistema metiendo, por ejemplo, un dron en el mismo. Y esos son los retos, sobre todo a la hora de sacar datos. Claro, ¿y cuándo se han obtenido estos datos y cómo ha sido la obtención de los resultados? Pues mira, por ejemplo, en los proyectos FEDER en los que ha estado LifeWatch, se han obtenido datos tanto a nivel satelital, tenemos un satélite que está ahora justo pues recabando datos, que ahora quizás hablaremos un poco más de eso. Hemos obtenido datos de muchas redes de sensores que están distribuidas a lo largo de Andalucía. Hay datos de cultivos, hay datos sobre, por ejemplo, hay boyas que están recopilando ahora mismo datos del estado del mar, la calidad del agua. Hay también estaciones de calidad de agua en Málaga, por ejemplo, hay muchas en la bahía del Borán, hay muchos sensores que están recabando datos. Luego, planes de vuelo, se han hecho, por ejemplo, vuelos para contar cuántas personas hay en las playas, para un poco ver también cuál es la influencia que tiene eso en las mismas a lo largo del tiempo. Y bueno, la verdad es que los ejemplos son imparables, que hay infinitos ejemplos, son muchos proyectos y ha habido pues, muchos investigadores con datos de todo tipo, especies invasoras, se han hecho datos sobre, por ejemplo, murciélagos, sobre cernícalos, hemos monitorizado casi que todo lo que se podía monitorizar en Andalucía. ¿Y alguna conclusión que quieras destacar, aunque todavía le quede un poquito para terminar el proyecto en sí? No, yo creo que la conclusión es que hay que seguir trabajando y al final, cuanto más sabes de algo, siempre se dice esto de que menos sabes, ¿no? Se necesita la continuidad al final. Te das cuenta siempre. de que tienes que seguir, de que no es suficiente con saber este poquito, sino que ahora hay que hacerse otras preguntas como, vale, comparemos esto con lo que había antes, o cómo podemos, si a lo mejor antes nos faltaba algún tipo de datos, podemos intentar suponerlo, interpolarlo de alguna manera para saber cómo sería. O sea, hay muchas preguntas que todavía quedan por resolver y que precisamente tener más datos permite hacerte cada vez más preguntas, ¿no? Y ahora viene también el tiempo de los investigadores, que con una buena infraestructura creemos que tienen mucha más capacidad de, pues eso, dar la respuesta a cómo estamos en lo que son los ecosistemas, cómo estamos cuidando nuestra naturaleza y cómo puede un poco esto mejorar a futuro. Claro, y hablando de una buena infraestructura como LifeWatch, Eric, ¿cuál es la función de LifeWatch en esta misión? Pues mira, la función principal de LifeWatch es facilitarle la vida a los investigadores. ¿Cómo lo facilitamos? Por un lado, tenemos que hacer que los datos sean accesibles, hacer que sea sencillo divulgar esos datos, pero también tenemos que darle muchas veces a los investigadores la capacidad de cómputo que necesitan para poder procesar esos datos. Hay veces que tú tienes quizá pues, miles de datos de sensores o de imágenes cada día y tienes que intentar procesarlos para que los investigadores puedan decir, vale, con estas imágenes he aprendido
que está pasando este problema en el ecosistema. Para eso hace falta un montón de capacidad de cómputo. Y en LifeWatch, precisamente, una de las cosas que hacemos es darle a los investigadores esa herramienta de esto que tienes tú y este valor que tienes de que con el programa que sea eres capaz de sacar esa respuesta o esa pregunta que tenemos que hacernos, te damos la capacidad de cómputo para que lo ejecutes en una infraestructura distribuida a lo largo de toda Andalucía y eventualmente a lo largo de toda Europa, donde pues se te ponga un poco la capacidad de generar esos resultados. Pero también que sean divulgables, que la gente pueda claramente ver qué es lo que has producido y atribuirlo a ti, y un poco eso, pues capacidad de almacenamiento, de procesamiento y de divulgación. Claro, al final un poco un beneficio pues que no solo se quede en el científico y que también el resto de personas se puedan beneficiar de ello, ¿no? Imagino. Sí, tanto nuestro enfoque es principalmente los científicos, los ciudadanos, los políticos, los policymakers que muchas veces decimos. Sí, organismos. Exacto, y también, bueno, pues personas que a lo mejor sean científicas, pero más de creación de flujos de trabajo y demás, quizás científicos más técnicos, que también puedan, o sea, un poco lo que buscamos es darle cabida a todo este tipo de perfiles en la plataforma y que todos tengan su hueco en lo que quieran obtener y en lo que puedan contribuir a la misma también. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de lo que hace LifeWatch en este ámbito, en la actualidad, así más actual? Lo que hacemos de cara a la infraestructura como tal o de cara a los sí, datos, a la monitorización que se realiza. Por ejemplo, de cara a los datos, en estos proyectos lo que se han hecho, yo creo que dos principales, hay muchas más, pero hay dos contribuciones que se ven muy claras. Por un lado, hemos lanzado un satélite en el proyecto Smart Food, en el que ahora tenemos un satélite que está dentro de una constelación colaborativa en la cual no solo tenemos acceso a las imágenes de nuestros satélites, sino a las de muchos más satélites que un poco, pues eso, comparten las imágenes que pueden sacar, y todos tienen una resolución un poquito mejor que la que hay en los sistemas ahora mismo pues públicos disponibles de satélite. Más o menos un poco mejor me refiero a como 4 veces más resolución, que eso es, para muchos investigadores puede ser la diferencia entre poder poder procesar un dato para sacar una conclusión o no. Entonces, eso pues por ejemplo en uno de los proyectos se ha puesto en valor y ahora vamos a empezar ya a permitir que los investigadores soliciten imágenes, que si necesitan pues imágenes de satélite a lo largo de un tiempo pues puedan pedírnoslas y nosotros se las facilitemos. Entonces, digamos, estamos facilitando esa infraestructura. Y por otro lado, y también, perdona, sí. Julio, que te interrumpa, pero como tengo entendido es un nanosatélite, ¿no?, que se ha lanzado hace poco y yo además vi el lanzamiento. ¿Hay algún beneficio o algo que sea una comparación de que sea bueno, un tamaño menor o que sea más fácil el manejo de este satélite? Sí, bueno, principalmente nosotros, por ejemplo, a nivel de manejo como tal, no nos tenemos que preocupar tanto porque este satélite pertenece a una constelación que es compartida a través de una empresa llamada OpenCosmos. Entonces, ellos se encargan de la operación del satélite, pero nosotros tenemos que dar las decisiones de alto nivel. Sí. ¿Qué significa? Que si queremos, por ejemplo, tomar una imagen en la que necesitamos que se vea muy bien, pues alguna zona determinada, eso a lo mejor con un sistema público de satélite no podríamos hacerlo porque pues, no tienes ese tipo de toma de decisiones, pero aquí sí. Y además las imágenes que traen tienen una mejor resolución que las que tienen otros sistemas. Entonces, dentro de cabe, sin tener un coste alguno, estamos permitiéndonos poder sacar imágenes mejores que las que hay ahora mismo y ponerlas a disposición de los investigadores. Y lo bueno es que eso, que a un investigador típicamente este tipo de imágenes le salen caras, o incluso algunas de mejor resolución todavía, le pueden salir muy caras. Y nosotros ponemos a disposición de los investigadores pues, que si necesitan esas imágenes la puedan pedir a través de nosotros. Y con respecto a todos los datos que obtenéis, bueno, ¿cómo una forma de decir son veraces o nos podemos fiar de ellos? ¿Cómo explicarías que sí, que se puede fiar uno de esta información? Eso es una pregunta que hemos tenido mucho pues, a lo largo de estos proyectos, porque al final a veces puede pasar que un investigador diga, sí, yo estuve sacando estos datos a lo largo de esta serie de años y hicimos una serie de procesamiento de los datos y hemos sacado estas conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la comunidad siempre hay esa duda de, bueno, esto que estás diciendo ha ocurrido de verdad, no ha ocurrido, ¿cómo podemos comprobar
que de verdad lo que el investigador ha concluido es cierto. Muchas veces dependemos de que otros investigadores repliquen todo lo que han hecho y saquen la misma conclusión, y entonces ya pues se considera válida. Pero nosotros en LifeWorks decimos, vale, eso es un poco gasto de infraestructura a veces innecesario, porque la realidad es que un cómputo tan grande como puede haber en alguno de los casos de uso, es algo que es muy costoso de mantener para muchos investigadores a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si alguien utiliza nuestra infraestructura para generar un resultado científico, un resultado publicable, no solo se graban y se certifican cuáles son los datos que han utilizado, sino cuáles son los datos, cuáles son los workflows, los flujos de trabajo por los que han pasado esos datos y cuáles son las salidas. Entonces nosotros estamos certificando todas esas partes utilizando una tecnología de blockchain que nos permite decir, vale, este día, esta persona, este conjunto de investigadores, con todo este recorrido de datos, flujo de trabajo y demás, obtuvieron este resultado, que además está publicado en este paper, lo podéis citar de esta manera y demás. Y si una persona quiere verlo, pues puede comprobar en cualquiera de esos pasos cómo una de esas entradas genera una de esas salidas. Entonces, simplificamos mucho la validación y la certificación de que lo que estamos diciendo es cierto. Claro, sin duda, porque si no, hoy en día con tanta creación de imágenes al final puede haber un poco margen de error, pero siempre hay que saber cuáles son las fuentes fiables. Aparte, con esta infraestructura, también este sistema quizá pueda parecer que a priori es necesario tener un conocimiento de tecnología. ¿Es eso cierto o cualquier investigador o ciudadano puede hacer uso del sistema? Claro que si hace falta ser a lo mejor ingeniero para poder un poco entrar a... No hace falta. De hecho, una de las principales características es que nos orientamos a que sea sencillo utilizar por los investigadores. Es cierto que, por ejemplo, pues el que vaya a programar cómo puede pasar de un flujo de datos a un resultado, pues a lo mejor esa persona sí que va a tener un poco de conocimiento de qué es lo que quiere programar, pero nosotros precisamente queremos darle toda esa capacidad de decir, vale, tú haz tu programa en Python, en R, estos lenguajes que se utilizan muchas veces, pero nosotros te vamos a dar lo que es el conocimiento de infraestructura para distribuir el programa, hacer que se distribuya a lo largo de distintos centros, que se pueda procesar bien, te vamos a dar acceso a muchas cosas para que esto se pueda enganchar con todas las partes de infraestructura de manera sencilla. De hecho, el investigador, pues al final entra en el portal de MyLifeWorks y a través de ese portal tiene acceso tanto a los datos que ya se han generado y que están dentro de la infraestructura, como también, por ejemplo, a flujos de trabajo que han hecho otros investigadores y que tienen ya un poco documentado, oye, cuál es la entrada, cuál es la salida, cómo funciona este flujo. Eso ya, digamos, tienen acceso como enganches de cajas, ¿no? O sea, pueden directamente ir y andar probando y diciendo, oye, esto que he hecho yo aquí, si lo pruebo con unos datos que a lo mejor tenga de Italia, que pues puede ser que tú has seguido una ave migratoria en España y quieres comprobar eso mismo, pues con otra ave que esté en otro país, a lo mejor no te hace falta conocer cómo se había programado esto, pero sí puedes enganchar con tus datos y probar cuál es la salida. Y luego ya, pues el que quiere programar cómo se hacen esos procesamientos, pues sí que los puede programar en el lenguaje en el que esté cómodo, pero nosotros hacemos que todo sea interoperable con muchos otros lenguajes y con muchas otras infraestructuras para que el investigador no se tenga que preocupar de todas esas conversiones. Claro, al final es muchísimo más sencillo. Y con respecto a, viendo ya un poquito el futuro de la monitorización, ¿crees que habrá nuevas formas de obtención y de procesamiento de los datos? Esa yo creo que es una pregunta muy interesante, porque de cara al futuro, y esto engancha un poco con lo que hablábamos al principio de la resolución temporal y de la resolución espacial. Cuando nosotros queremos obtener datos que tienen muy buena resolución temporal, o sea que los cogemos cada poco tiempo, y muy buena resolución espacial, muchas veces lo que hacemos es montar sensores en un sitio, pero primero tenemos que ir al sitio, montar los sensores, tenemos que muchas veces llegar con un Land Rover y pues armar un poco un cacao, ¿no? Como quien diría, para montar 3 sensores, y luego quizás queremos monitorizar otra cosa más, temperatura o lo que sea, y tenemos que volver a hacer todo otra vez lo mismo. O vamos con un dron y entonces estamos molestando a los caballos, molestando al ecosistema, a los pájaros, porque los drones son bastante agresivos con la naturaleza. Bueno, pues creo que hay otras tecnologías que se pueden utilizar, y de hecho pues hicimos una pequeña presentación sobre una posible línea futura de LifeWorks al respecto de esto, como la robótica
pero no ya de drones, sino por ejemplo de robots terrestres como perros, que pueden un poco pues entrar, mimetizarse con el entorno, que puede ser una zona de especial conservación, un parque natural. ¿Pero un dispositivo que se le pone al animal o que se llama No, así? es un perro robótico. Vale, es digo. un perro que es un robot. Vale. Y pues puede tener un sistema, por ejemplo, de carga solar, ¿vale? Para que no haya falta que un investigador vaya a recargarlo ni nada. Y la idea es que ese perro pues se suelte en el ecosistema y utilice el resto de datos que ya están en la infraestructura de Lifewatch para poder navegar por el ecosistema. Por ejemplo, los datos que se saquen, tenemos una serie de proyectos sobre cómo se procesan los datos de láser, ¿vale? De LIDAR. Esos datos te permiten sacar una estructura de cómo son, por ejemplo, los bosques, de cómo es frondoso es un área, de dónde hay sombra, dónde hay sol. Pues el robot puede utilizar esos datos para generar una ruta en la cual pues, puedes llegar al punto que tú quieres monitorizar, esquivando manadas de animales, esquivando las zonas más frondosas, que son más difíciles de navegar y demás. Entonces, digamos que podemos permitir que entren nuevas líneas de investigación como esta de robótica a través de la infraestructura de datos que ya estamos desplegando, ¿no? Un poco pues eso puede ser una línea futura de que además creo que abre muchas puertas, porque ahora esos datos que genera la línea robótica te permiten hacerte mejores preguntas que te permiten decirle, pues ahora necesito que vayas a esta zona, por ejemplo, y me encuentres todos los nidos de palomas. Sí. Y un poco pues las preguntas que hagas se resuelvan de una manera más parecida a lo que tú quieres, ¿no? Y que no tengas ya que andar tú pues, buscando dónde están los nidos de palomas, sino que el robot... Mucho más precisa. Exacto. Y además que tiene un menos impacto, ¿no? Exacto. Al hacerse de esa manera. Exacto, menos impacto sonoro y sobre todo que es un tipo de plataforma que se mimetiza mucho más, se parece mucho más a lo que ya hay en la naturaleza y creemos que eso pues, puede ser una muy buena manera de cuidar nuestro ecosistema mientras que no lo perdemos de vista. Muy bien, en definitiva, al final ese es el objetivo, ¿no? Gracias, Julio, por explicarnos todo esto de monitorización que a priori puede parecer un poquito complejo, pero muy fácil de entender. Muy fácil. Gracias. A ti.